Hoy vamos a estar hablando sobre este tema, viendo la vida. Y yo quisiera que pues pensemos en lo que hemos meditado hasta el día de hoy. En el capítulo 18, Dios está poniendo como ejemplo de santidad a los levitas, a los sacerdotes. Pero también esto es muestra para todo el pueblo. Les da ciertos privilegios, pero también eso le hace ver al pueblo cuál es el privilegio que tienen, no solamente ellos, sino todo el pueblo al haber sido llamados por Dios. Y concluye en el verso 20 diciéndoles que la herencia que ellos tienen, la posesión que los sacerdotes, los levitas tendrán, no será una tierra, no será ese reposo que ellos piensan, ni serán las cosas materiales, sino que Jehová mismo, Dios mismo, es su posesión y su heredad. Así que el pueblo tiene que empezar a ver a ese Dios. Por eso hoy le titulé Viendo la vida, aunque voy a hablar sobre el pasaje de la serpiente, cómo es levantada en el desierto, pero el pueblo tenía que ver la vida. Y para que los hombres o el pueblo viera a Dios, antes de que crucen el Jordán, eh, están por el desierto y Dios va a hacer que María muere. Finalmente hay un cambio de sacerdocio con Aarón a Eleazar. Y al final, no lo veremos hoy, pero al final estaremos viendo que también Moisés deja de ser el líder. ¿Y ahora quién es el líder? Josué. A ver si le das un clic solamente para que empiece a cambiar. No sé si pusieron o quitaron la... Ok, ya. A ver. Perdón. Bueno. Déjenme ver. Perdón, tienes que volverla a poner y nada más darle, ponerla y ya no moverla para que jale. Ok. Ahora, muere María, muere Aarón, van a cambiar a Moisés para que el pueblo no esté viendo a quienes, a los líderes, a los hombres. Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos nuestra mirada en los líderes y pensamos que ellos nos pueden solucionar las cosas. Pero no nos estamos dando cuenta que realmente Dios es el que ha puesto a una persona o ha puesto a otra para un servicio, para un ministerio, para un oficio, por un tiempo solamente. Y que realmente Dios es el que está haciendo esa obra en la vida de la persona, no en la vida del pueblo. Y yo quisiera en esta hora iniciar haciendo una pregunta. Leamos primero este verso, Números 21, verso 4. Dice de la siguiente manera: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Muchos dicen que es como la de salud o de los médicos, que está así enrollada. Otros dicen que fue de manera horizontal, como semejando a una cruz. Bueno, eso no es tan relevante. Sin embargo, dice que cuando cualquier persona era mordida por las serpientes, esto es después de una rebelión, ¿qué hacía la gente o qué tenía o cuál fue el mandato? Tenían que mirar a esa serpiente de bronce y entonces esa persona iba a vivir. Quisiera iniciar con esta pregunta, si me pueden poner la siguiente diapositiva. ¿A dónde ver cuando los cambios son repentinos? Cuando se pierde la seguridad en algo o cuando se siente sin dirección en medio de las dificultades, que sería el desierto de nuestra vida. ¿Hacia dónde voltea a ver? Normalmente vemos hacia los recursos, vemos hacia las personas que nos pueden ayudar. Muchos de nuestros hermanos mexicanos, ¿hacia dónde ven cuando tienen necesidad? Sea sincero. ¿A dónde? Al norte, a Estados Unidos, ¿no? Y se van a Estados Unidos. ¿Cuántos se fueron a Estados Unidos? A ver, levanten su mano. Ahí hay varios, ¿verdad? Fueron a Estados Unidos. ¿Y se resolvió todo yendo a Estados Unidos? No. Tenemos que voltear a ver a Dios.
Y yo quisiera hoy que pongamos esto en nuestra mente. ¿A dónde estamos viendo cuando vienen estas dificultades? Cuando no hay que comer, cuando no hay trabajo, cuando parece que no hay salud también en nuestro cuerpo. Oremos. Padre, te damos gracias y en este momento queremos ponernos delante de ti. Queremos que nos hagas ver, oír, sentir, dirigirnos solamente hacia ti. Que el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, en Números, nos enseñe, oh Dios, cuánto es nuestra debilidad, cómo actuamos como pueblo o como personas y hacia dónde nos quieres dirigir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y les mencionaba entonces que hay primero un cambio de sacerdocio, un cambio de liderazgo. Aquel que dirigía al pueblo va a morir. Y yo creo que sería muy difícil para Moisés y para Eleazar, su hijo, el hijo de Aarón, decirle: vas a morir, Aarón ya no va a vivir, tienen que cambiar el sacerdocio. Es un ser querido, pero también para el pueblo era alguien querido. Y dice en el capítulo 20, verso 23, ¿dónde se encuentran ellos? Antes, ¿qué pasó? Los edomitas no los han dejado también pasar por su territorio. ¿Qué otras cosas han enfrentado? Se han revelado la muerte de Coré con 250 y luego 15,750 hombres que se rebelan contra el Señor. Viene un incendio, etcétera, una tras otra. Y a veces decimos: ¿dónde está Dios con nosotros? ¿Cómo Dios nos dirige? ¿Dónde puedo ver la mano de Dios? Pero vea en el capítulo 20, verso 23, ¿dónde se encuentran? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: ¿dónde están, hermanos? En la frontera de Edom. Edom eran los descendientes de Saúl, eran primos de los israelitas. Y piden cruzar por el terreno. ¿Y qué hacen los edomitas? Dicen no, y salen con un ejército. ¿Cómo se sentiría? Mal, ¿o no? Se les cierran todas las puertas. Pero, hermano, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando cuando vienen estas situaciones? A fijar nuestra mirada solamente en Dios. Capítulo 20, verso 24. Vea también cuando están partiendo aquellos seres amados, los líderes, los seres queridos. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrarán a tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Qué está haciendo Dios? No le permite o no le va a permitir entrar. Tenemos una meta, algo fijado y queremos alcanzar eso y parece que nunca lo alcanzamos. Pero porque ha sido algo que nosotros nos hemos propuesto y nos hemos fijado. No ha sido lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hacer cuando el liderazgo va cambiando? Mi padre falleció hace unos años. Hay hermanos que nos han dirigido y han fallecido hace algunos años. Yo voy a morir un día, el pastor Joel va a morir un día, el maestro de escuela dominical va a morir un día, su padre va a morir un día. ¿Dónde está poniendo su esperanza y su dirección? ¿En las personas? Tiene que empezar a ver a dónde está viendo. Y ahora le dice a Aarón: no vas a entrar a la tierra. ¿Cómo se sentiría Aarón también? No entrará a la tierra por causa de rebeldía en las aguas de la rencilla. ¿Cómo es que Dios está tratando a este pueblo? Parece que de una manera muy dura. Y en el capítulo 20, verso 28, Dios le dice a Moisés que suban al monte y ahí le va a quitar las vestiduras. Va a haber un cambio de liderazgo, una sucesión. A veces nos aferramos a ciertas cosas y parece que somos indispensables. Y hoy el mundo dice: no, si eres indispensable y no tienes que decir que no eres indispensable. Déjeme decirte que si tú y yo morimos, ¿el mundo se detiene? No se va a detener. El mundo sigue. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Pero algo bien importante es que sí somos o podemos ser un instrumento en la mano de Dios, si nos dejamos moldear y usar por Él. Y ese es nuestro mayor privilegio. Capítulo 20, verso 28. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras. Le está quitando pues
toda esa vestidura sacerdotal, el oro, lo especial, lo santa que eran esas vestiduras, el Urim y el Tumim, las 12 piedras preciosas que representaban al pueblo también. Todo se lo está quitando. Y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Hay un cambio. Y cuando él baja, o sea, cuando Moisés baja, ¿qué hace todo el pueblo? Dice que le hizo luto a Aarón todo un mes. Era un ser querido, amado por su pueblo, un líder que falló, pero también que dirigió al pueblo mucho tiempo. Los líderes van muriendo. ¿Y quién podrá llevar la carga de esos líderes? ¿Quién podrá dirigirlos a la tierra prometida? ¿Quién podrá conducirlos en el desierto? ¿Qué hombre con esas cualidades se levantará para cubrir este nuevo puesto? Porque están partiendo los líderes. ¿Cómo podrán acercarse a Dios sin que haya un sacerdote humano que los dirija? Creo que son muchas preguntas que podemos hacernos. Y en ocasiones pensamos, si no está el pastor, si no está el maestro, si no están los diáconos, ¿quién hará eso? ¿Quién cree que lo va a hacer? Dios, pero también usted. Por eso Dios le hace ver luego también la necesidad. Yo lo voy a hacer porque el Señor me ha puesto a hacerlo. Yo nunca quise ser pastor y soy pastor. Yo no quería ser maestro y ahora soy maestro de otros hermanos. No quería tener muchas cosas de trabajo y muchas preocupaciones. Quería dedicarme a mi trabajo secular y estar, según yo, tranquilo. Pero eso no era el plan de Dios para mí. Y tengo que hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. El pueblo debía quitar la mirada de los hombres, de sus líderes, para que ellos pudieran solucionar sus vidas y empezar a poner su vista y su mirada en el Dios que los libró, que los llevaba en el desierto. Mirar solamente a Dios. Debían empezar a tener una comunión personal, no a través de una tercera persona, no a través de un culto solamente, sino de manera individual, personal. Si son un pueblo, el pueblo tiene que estar unido, pero no todo el pueblo respondía de la misma manera a Dios. La presencia de Dios se está manifestando a todo el pueblo, pero solamente aquellos que eran obedientes, aquellos que escucharon los mandamientos y los obedecieron, entraron a la tierra de la promesa. Todos somos un pueblo, hermanos. Pero ¿quién está oyendo la voz de Dios? Yo esperaría que tú estés oyendo la voz de Dios. Debes entonces, 1, quitar la mirada de los hombres y 2, poner tu mirada solamente en Dios. Ahora, viene otro suceso que los hace voltear la mirada. Viene un rey que se llama Arad, y entonces toma algunos prisioneros de ellos. ¿Qué va a hacer el pueblo? Mire, ha partido María, ha partido Aarón, están de luto un mes y ahora viene un rey y toma prisioneros de ellos. ¿Cómo se sentirían, hermanos? ¿Ustedes cómo se sienten? Viene un problema, luego otro y luego otro. Y lo primero que pensamos, ¿por qué el pastor no está conmigo? Si el pastor orara, si el pastor hiciera esto. ¿Sabe qué tan poderoso es el pastor? Tiene las mismas necesidades y debilidades que usted. Solamente que Dios nos llamó. Y claro, Dios obra en nuestra vida, pero Dios también puede obrar en su vida diariamente. Entonces, este rey, Arad, toma prisioneros, dice el capítulo 21, verso 1, que habitaba en el Negev y viene, oye que viene Israel, sale por el camino, pelea contra Israel y toma prisioneros. Y luego, ¿qué hace Israel en esta situación? Que yo creo que es lo importante. ¿Qué va a hacer Israel? Verso 2 y verso 3. 2 puntos que podemos ver ahí bien importantes, pero leamos lo que dice la palabra de Dios en el verso 2 y verso 3. En esta situación como de desesperanza, entonces Israel hizo voto a Jehová. ¿Qué es hizo voto?
hizo un compromiso con Dios. Se acerca, o sea, era un pueblo que va siguiendo, va siendo dirigido por Dios, pero no tiene un compromiso. Queremos la bendición de Dios sin un compromiso con el Señor. Hace un voto al Señor y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. O sea, no me voy a quedar con nada, no quiero nada de ese rey Arad. Verso 3, cuando este pueblo hizo voto, dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿Qué significa Horma? Destrucción. Vea, yo le remarqué ahí en estos dos versos algunas palabras que yo quiero que usted vea. Israel hace un voto, ora al Señor y es un compromiso. Enseguida veremos qué significa ese voto. No solamente es como la gente que no conoce el mundo, va y jura y hace un voto. No significa eso. Va más allá de eso. Y cuando este pueblo se compromete, recuerde que se han revelado muchas veces, pero cuando este pueblo en esa desesperación se compromete, se parece a la historia que está en el libro de los jueces, ¿no? Busca a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Mire, escucha primero. Dios no es un Dios sordo, Él escucha tu ruego. Luego, ¿qué hace? Entrega al enemigo en las manos. Y no solamente entregó al enemigo en las manos, sino que hizo, lo destruyó del todo, por completo. Este pueblo entonces, en la desesperación, ¿qué tiene que hacer? Voltear a ver a Dios, solamente a Él. ¿Moisés podía librarlos? No. ¿Un ejército? No, porque este ejército era más fuerte que ellos. La única manera entonces es voltear a ver a Dios en la derrota, en el problema, en el fracaso. Voltear a ver a Dios, clamar, hacer voto al Señor, y entonces el Señor oye, vence al enemigo y destruye por completo al enemigo. Hay gente que permanece en la derrota. ¿Por qué? Porque se ha quedado viendo solamente a los problemas, se ha quedado viendo su propia vida, lamentándose, en lugar de voltear a ver a Dios. Podemos decir amén o podemos decir ay de mí, porque hace días hablamos de los quejosos, ¿no? También. Y está bien quejarnos delante de Dios porque los juzgamos, porque decimos, ¿por qué están pasando esto? Pero recordemos, es una nación, son sus familias, vienen en el desierto. ¿No sería natural que se lamenten y se quejen? ¿Es normal? Sí, porque están pasando por dificultades. ¿Usted no hace esto cuando luego pasa alguna dificultad? Pero no se debe quedar en esa situación, sino tiene que voltear a ver a Dios. Sí, esta es mi realidad, esta es mi condición, pero Señor, vuelvo mis ojos a ti, me doy cuenta de mi condición, y entonces el Señor escucha. Hay un canto hermoso que canta el hermano Dani Berrios. Dios no desprecia la oración. La oración es alimento. Nunca he visto un justo sin respuesta y quedar en sufrimiento. Solamente alaba. Y usted cuando dice solamente alaba no significa canta, no. ¿Qué es alaba? Que tu vida se convierta en una alabanza a Dios. Él es el que pelea por ti. Veamos este punto. Quiero ir llegando a estos puntos porque son, digamos que los centrales. La dificultad. Las dificultades desvían nuestra vista de la promesa de Dios y de Dios. Cuando nosotros desviamos nuestra vista de Dios, hemos perdido el rumbo. Si Jesús debe ser nuestra meta, cuando desviamos nuestra vista de ahí y la ponemos en el pastor, la ponemos en los hermanos, la ponemos en la iglesia, nos hemos perdido. Nuestra mirada no debe desviarse de Jesús. ¿Qué viene? Vamos al capítulo 21, verso 4. Aquí ahora vemos que viene otro contratiempo a sus vidas. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Por qué rodean la tierra de Edom? De su familia, que serían sus primos.
porque no los dejaron pasar y entonces era dar toda la vuelta. El camino más difícil. Ellos habían dicho, mira, déjanos pasar, le dijeron a Edom, y no vamos a tomar ni de tu agua ni de tu alimento. Y dijeron que no. Mira, si pasamos y tomamos agua para nuestros animales, te lo vamos a pagar. Dijeron que no. Y aún le dijeron, vamos a salir con ejército contra ustedes. Y dan la vuelta. ¿Cómo irían? Como el perro del Chavo del Ocho. Los que son de mi edad se acuerdan, los que vieron el Chavo del Ocho. Vuelve el perro arrepentido con las orejas caídas, con la cola entre las patas. Sí, avergonzados, con temor. Pero vea lo que dice el verso 4. Y se desanimó el pueblo por el camino. Cuando quitamos nuestra mirada del Señor, entonces viene desánimo a nuestra vida. ¿No le ha pasado eso, hermano? ¿O solamente a mí me ha pasado? Yo creo que si ahora que está Simon, si siguen viniendo jóvenes con él, vamos a ponerles un espacio por allá para que Simon les traduzca, porque así ya puedan entender, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Y es bien hermoso saber que también, por ejemplo, en el caso de ellos, que son migrantes, ¿no ha llegado el desánimo en todo su camino? ¿Verdad que sí, Simon? Tal vez no los dejaron pasar en algún lugar, no hay trabajo y viene el desánimo. Lejos de la familia, lejos de su comida, de su tierra. Yo creo que no solamente a ellos les ha pasado, todos los que han ido al norte, ¿verdad? Que se han cambiado a vivir a otro estado, ha sido bien difícil. Que decía acá Artemio, pues le tenía que hacer de todo y aprender de todo. Y andamos ahí. Se quedó no solo en el desierto, en el hielo, a veces en los viajes. Y no sabemos qué va a pasar, qué viene a nuestra vida. Desánimo. Es normal porque somos humanos. No vamos a juzgar al otro porque está pasando por esto. Somos humanos. Sin embargo, eso no debe desviar nuestra mirada del Señor. Y entonces cuando no tienen ese lugar seguro y luego no tienen agua, vamos al capítulo 21, verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Se acuerda que antes hablaban contra quién? Contra Moisés. Ahora ¿contra quién están hablando? Directamente contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Que llega entonces al corazón de ellos, aparece la culpa, empiezan a culpar al otro de su condición, empiezan a criticar, empieza el reclamo. ¿Por qué a mí me pasa, Señor, si soy mejor que los otros? O no sé si solamente al pastor Nahum le ha llegado a pasar eso. ¿Por qué solamente a mí? ¿Por qué tanta carga? ¿O a usted también le ha pasado? Sí, ¿verdad? Y también viene, dice, un fastidio, viene una desesperación en ellos. Miren el verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. ¿Se daban cuenta? Sí, que habían hablado contra Jehová y contra ti. Ellos se daban cuenta, pero era tanta la desesperación, el desánimo, el reclamo, que entonces no pueden contener las críticas. Y esta semana Dios nos habló mucho acerca de eso. Y creo que a Dios está tratando con el carácter de muchos. ¿Y qué nos dijo esta semana? Cállate, deja de criticar, deja de hablar, deja de mirar esas cosas en nosotros. Viene esta desesperación, pero también a consecuencia de la crítica, el reclamo, ¿qué viene? Cuando dejan de ver al Señor. Capítulo 21, verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué viene finalmente? Muerte. Entonces empieza a secarse la persona, a perder el gozo. Ya no siente gozo al buscar al Señor, al acercarse a la palabra de Dios. Empieza a seguir su vida como va el mundo. Es que el mundo así lo hace, yo también así lo voy a hacer. Empieza a vivir en pecado, a mezclarse.
empieza tal vez con un cigarro, empieza con una copa, empieza a decir, no es tan malo lo que se ve en las redes sociales. No quiero decir que todas las redes sociales sean malas, pero no es tan malo. Y el rebelarse no es tan malo. La ideología de género no es tan mala. Esto no es tan malo. Y al final, ¿cómo termina esa persona? Muerta en su corazón, en su espíritu. ¿Qué necesitaba hacer el pueblo para detener la muerte? Ahora sí vuelvo a leer el verso 7, pero ahora completo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Tiene que voltear a ver al Señor, o tiene que voltear y ver esa salvación que Dios está poniendo. Recapitulemos estos 4 puntos. ¿Qué es lo que viene a este pueblo? Uno, desánimo. Y ve analizando tu vida. Segundo, aparece la culpa y la crítica a los demás. Tercero, viene un fastidio y viene desesperación a la vida, pero también viene muerte. Este es el punto final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voltear a ver a Dios, o voltear a ver a dónde está la salvación. En el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de los montes, que era donde estaban los ídolos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hermano, ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? Por eso le titulé así. ¿Por qué? Porque quiero llegar a este punto. ¿Cómo volver la vista a la vida? ¿Cómo volver la vista al Señor? Y Dios tiene que pasarlos por esto, por lo que hemos pasado, tú y yo, hermano. Dios tiene que pasarnos por esto. Y entonces Dios va a hablar a nuestra vida. Tenemos que dejar las querellas, las quejas, dejar de ver las circunstancias. Y en el verso 7 que leímos hace un momento, ¿qué hace el pueblo? Reconoce que ha pecado. Reconoce que ha pecado. Voltear la mirada al Señor no solamente es verle a Él, ver a Jesús y decir: Señor, ayúdame. Es reconocer nuestro pecado. El pecado de haber hablado contra Dios, de haberse rebelado contra lo que Dios ha instituido. ¿Y qué hace Moisés? Moisés intercede, ora por ese pueblo. En este pueblo, ¿qué había? Si nosotros vemos en Éxodo 17, que nos habla precisamente de este pasaje, que no había agua en el 17:7, dice que este pueblo dudaba si estaba Dios entre ellos o no. Vamos avanzando, pero dudamos si está Dios con nosotros. No sé si les ha pasado que a veces dudamos si Dios está con nosotros. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Rebeldía. Esto es tentar a Dios, dice Éxodo 17. Estamos tentando a Dios al dudar si está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros y Él va a estar allí. Tenemos que poner nuestra mirada en Él. Como recomendación, yo le diría que deje de magnificar las dificultades, que voltee a ver a Dios. Voltear a ver a Dios, como dice el verso 7, es arrepentirse reconociendo que hemos tenido falta de fe, que hemos dejado de ver a Dios. Son tantas las actividades diarias que tenemos que a veces dejamos de ver a Dios. Nos enfocamos tanto en nuestro trabajo, tanto en la enfermedad, tanto en las circunstancias, que nos olvidamos que el Señor está con nosotros. ¿Cómo volver nuestra vista al Señor? Tenemos que, Dios levanta un símbolo, una vara, un asta y una serpiente, sea enrollada así horizontalmente o verticalmente, no importa, pero era una serpiente de bronce, y ellos tenían que hacer
algo muy sencillo. En el capítulo 21, verso 8. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Era algo difícil lo que tenían que hacer? No. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba la serpiente de bronce y vivía, y el que no miraba esa serpiente de bronce, ese símbolo, ¿qué hacía? Moría. ¿Y por qué este es un prototipo de Jesucristo si la serpiente a veces es símbolo de Satanás, es símbolo de todo el pecado? ¿Y por qué Dios permitió esto que era antagónico, ¿no? con Jesucristo? Porque ¿qué pasó en Jesús? Dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Él se hizo pecado por nuestra causa. No quiere decir que fuera la serpiente, pero ese símbolo estaba representando que así como el Hijo de Dios sería levantado, crucificado, y solamente aquel que mira a Jesús puede tener vida. Está siendo mordido por la serpiente, por Satanás, por el pecado, por la muerte. Está siendo destruido. Tiene que voltear y ver aquel que llevó todo el pecado en la cruz para que tenga vida. Este tema, si alguien después lo quiere volver a tratar y entrar a profundidad, es muy amplio. Pero yo quisiera ir más rápido para que usted vea entonces a dónde ver cuando están las situaciones así. Lamentablemente este símbolo, esta serpiente de bronce, solamente era un símbolo de lo que el Señor estaría haciendo. Pero ¿sabe qué pasó con este pueblo? Lo empezó a adorar y después lo convirtió en un ídolo. ¿Qué hacemos con Jesús ahorita? No quiero decir Jesús, el Hijo de Dios, sino ¿qué hemos hecho de Jesús? Hasta imagen, ídolos de madera, de bronce, de cerámica, y se convirtió en una adoración ese símbolo y no al que tenían que ver, que es a Dios, o en el caso de nosotros, ver a Jesús que nos da la salvación. Segunda de Reyes 18, verso 4 nos habla acerca de el rey Ezequías casi 500 años después, como él quita los lugares de adoración. 18:4, quita los lugares de adoración y dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, o sea, todos los ídolos, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, cosa de bronce, cualquier cosa de bronce. Hermano, la iglesia es una bendición porque nos reunimos aquí. El que tengamos maestros es una bendición porque nos enseñan la palabra de Dios. El tener la palabra escrita es una bendición porque conocemos al Señor. Pero a veces llegamos a idolatrar a la Biblia, llegamos a idolatrar a la iglesia, llegamos a idolatrar al pastor. Y aquello que servía como un símbolo solamente para hacernos ver a Dios se convierte en objeto de adoración. No tenemos que quitar la vista del Señor, la vista de Dios. El ejemplo de Ezequiel, mire, nos va a mostrar en dónde poner la mirada. En el capítulo 18 donde estamos, pero el verso 5, ¿qué hizo Ezequías al romper ese símbolo? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Dejen de confiar en esto, dejen de quemarle incienso, pongan su confianza en Dios. El verso 6 dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él. ¿Qué es mirar a Dios? Como lo hizo el pueblo, se volvió en arrepentimiento, confesaron su pecado. Como lo hizo Ezequías, ¿qué es? Poner la esperanza en Dios, no apartarse de él y seguirle a él. Eso es voltear a verlo. No es solamente mirar, sino es voltear a verlo con todo nuestro corazón. Pero ahora Dios está obrando en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y no está obrando porque seamos rectos o buenos. Nos dice Deuteronomio 9, 4 al 6, no lo voy a leer todo, pero dice que no piensen que Dios ha hecho esto con nosotros y echó a las otras naciones de la tierra, o sea, con Israel, los echó de Canaán porque ellos fueran mejores, o porque fueran justos, o que tuvieran rectitud de corazón, sino porque esas naciones eran malvadas. No somos mejores que el resto de la gente, sino porque Dios nos ha tenido amor
ha obrado en gracia con nosotros. Y dice, y para confirmar la palabra de Dios que había dado a sus padres, para confirmar la promesa hecha a través de Jesucristo, que todos los que creyeren en Él serán salvos. ¿Qué significa entonces para nosotros hoy levantar un símbolo en el desierto? O para ellos y para nosotros, ¿qué significaría? ¿Qué significa que cuando están siendo mordidos por la serpiente, al ver ese símbolo, tienen vida? Eso era sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Es la muerte y es la condición que el pueblo y que la humanidad está teniendo en el desierto. Está siendo mordida por la serpiente. No tiene esperanza. Si a usted le dijeran, tómate esta medicina, lo haría. Si le dijeran, opérate, se operaría. Pero Dios pide algo tan sencillo. Bueno, en el desierto, volteen a ver ese símbolo. Algo tan sencillo y tendrán vida. ¿Qué nos pide hoy el Señor? Volteen a ver a Cristo, a la cruz, y tendrán vida. ¿Y qué hacemos? No puede ser tan sencillo arrepentirnos de nuestros pecados. Empezamos a confiar en nosotros, a poner más cosas, no confiando que es suficiente el sacrificio de la cruz. Por eso dice Juan en el capítulo 3, verso 14. De hecho, antes le está hablando a Nicodemo y que le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y en este mismo contexto viene, te es necesario nacer de nuevo. No nacer físicamente, sino nacer de agua y del Espíritu, nacer de arriba. Cuando está hablando del nacer de los cielos, del nacer en el Espíritu, le dice en el verso 14 a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, es la imagen. ¿Cómo va a ser levantado? En la cruz. ¿Qué objeto tenía? Que todos voltearan y vieran ahí cuando están muriendo. Y verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá solamente era para que no murieran por la picadura de la serpiente. Aquí es para que tengan vida eterna. Posiblemente vienes con adicciones, posiblemente vienes con pecados, posiblemente vienes con rebeldía, posiblemente vienes con infidelidad en tu corazón, con homosexualidad, vienes con, ¿cómo se llama esto? Lascivia, pornografía en tu corazón, vienes con odio en tu corazón, con resentimiento. Pero ¿qué dice? Para que todo aquel que cree, si voltea a ver a la cruz, así como se levantó esa serpiente del desierto, voltea a ver y si cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan continúa, bueno, de hecho es Jesús, pero Juan nos escribe cómo Jesús continúa explicando esto en los siguientes versos. ¿Y qué versos cree que vienen? El más conocido, creo que en la historia del cristianismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que tú seas salvo, para que yo sea salvo. El que en Él cree, o sea, el que le voltea a ver, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y estos versos quiero que pongan mucha atención. ¿Qué significa ahora voltear a ver a la cruz? Como ese símbolo de la serpiente que salvaba al que se estaba muriendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, estaba la opción. Y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No querían voltear a ver a la cruz allá en el desierto, a la serpiente. ¿Cómo me va a salvar eso? Pero aquellos que volteaban tenían vida. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que quiere conocer la verdad voltea a ver. Puede ser que estemos en pecado, hermano. Puede ser que estemos en pecado, pero si tú quieres tener la vida del Señor Jesús, reconoce ese pecado. Todos hemos pecado, porque a veces pensamos, ¿qué van a decir de mí? Porque confieso mi pecado, porque peco. Todos hemos pecado.
No hay quien hoy puede estar juzgando al otro. Es que yo he sido mejor, yo nunca he pecado. Todos hemos pecado. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Y quiero tocar un pasaje que es bastante amplio, pero no lo voy a tocar todo. Zacarías capítulo 13, 14, desde el 12. Pero voy a mencionarles solamente algunos versos. Verso 3, verso 4, verso 6, no quiero que los busque y le voy a decir qué dice. Verso 8, verso 9, verso 13 y capítulo 13, verso 1 y verso 2. Todos estos pasajes nos hablan de cómo está la condición de Israel, pero al principio de todos estos versos dice, en aquel día. O sea, en el día que Dios obre, en el día que se manifieste el plan de Dios, entonces nos dice en el verso 6, al final, Jerusalén será otra vez habitada en un lugar seguro. En Jerusalén, verso 7, en aquel día librará Jehová las tiendas de Judá primero. Verso 8, defenderá al morador de Jerusalén cuando Dios obre en aquel día. ¿Y sabe cuándo fue aquel día? Cuando Jesús vino, murió por nosotros y resucitó. Ese día ha llegado a nosotros. Verso 9. Dice que Dios entonces procurará destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, lea conmigo, espíritu de gracia y oración. O sea, una restauración en todo sentido. Pero continúe leyendo conmigo, verso 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿A quién vamos a ver? No es a la serpiente, es a Jesús. Y aún con todo esto, ¿de qué nos hablan estos pasajes en Zacarías? Dice que aún este hombre, este varón, va a estar herido y van a decir, ¿quién te hirió? En la casa de mis amigos fue herido. Él fue herido por nosotros. Y aún así, vea lo que dice el capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Verso 2. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y espíritu de inmundicia. ¿Qué dice Juan 19:35 cuando Jesús está siendo crucificado? Ese día ha llegado. De lo que hablaba Zacarías, este día ha llegado. Y dice en Juan 19:35, cuando Jesús es traspasado con una lanza, Juan describe al final del verso, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahora, ¿a dónde ver cuando viene precisamente ese desánimo? ¿A dónde poner nuestra mirada? Hoy estamos aprendiendo eso. No es en un símbolo, no es en nuestra condición, no es en el liderazgo, no es en todas estas cosas que el pueblo ponía su mirada. Es en Jesús a quien tenemos que ver. ¿A dónde ver cuando aparece la culpa? ¿Cuántos se han sentido culpables por su pecado? ¿A dónde ver? Voltea a ver al Señor. ¿Cuántos han tenido crítica hacia otros? ¿Cuántos han sido criticados tal vez también por otros? Voltea a ver al Señor. ¿Cuántos han sentido desesperación y hasta fastidio por la situación que está pasando? Los que nunca han pasado todo esto son bienaventurados, hermanos. ¿Cuántos se han sentido solos y que a veces Dios no está ahí con usted? Es momento de voltear y ver al Señor. Mirar al que traspasaron. Solo mirar puede parecer muy sencillo, pero realmente es dar vuelta al camino, a la página, dar vuelta al camino que llevamos y volver al Señor, volver en arrepentimiento, confesar nuestros pecados, confesar nuestra desesperación, nuestra insatisfacción y mirar a aquel que fue traspasado por nosotros, porque Él oye y sigue salvando hoy.
porque Él destruye a nuestros enemigos. Yo quisiera que en esta hora tomemos este tiempo y oremos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor. Y yo quisiera hacer una invitación aún al frente, que el pastor Joel también nos ayude, los diáconos pueden ayudarnos. Vamos a orar. Si tú te has sentido en esta situación, pero hoy en tu corazón hay arrepentimiento, hay un verdadero dolor, yo te pediría que hoy nos acerquemos al Señor. Vamos a orar. Padre, en este momento, toca la vida de mis hermanos, de los que están también en línea, que Señor puedan oír esta palabra, puedan poner su mirada en ti. Si tú que estás aquí has tenido esto, o hoy quieres entregar ese pecado al Señor, te arrepientes, levanta tu mano ahí donde estás. Gracias al Señor. Ahora te voy a pedir una cosa más. Toma valor como hicieron estos hombres, este pueblo. Y te voy a invitar a pasar al frente. No importa si es la primera vez que recibes al Señor, si ya tienes tiempo en la iglesia, no importa. Acércate ahora al Señor. Te voy a invitar a dar un paso de fe, acercarte y a pedir al pastor Joel y a los demás hermanos que estén orando por ti. Solamente vamos a orar por ti. Nadie te tiene por qué juzgar. Padre, en esta hora estamos orando por nuestros hermanos que están acá al frente, por los hermanos que también están en línea y que están tomando esta convicción en sus vidas, están entregando toda su carga, están, Señor, pidiendo perdón por haber puesto su mirada en algo, en alguien que no eres tú, que no es quien da vida. Hoy, Señor, oramos por ellos. Pueden seguir pasando al frente para que dejen pasar a los demás hermanos y el pastor Joel que esté orando por ellos, Fátima, Jesse, hermano José Luis, hermano Romeo, Toño, estén orando por ellos. Padre, estamos orando por nuestros hermanos, los ponemos en tus manos, bendecimos sus vidas. Solamente imponga sus manos sobre ellos y ore por ellos. Oramos también por nuestros hermanos que están, Señor, allá a distancia. Puede ser que aquí estén en México o fuera de México. Oramos por ellos. Que quitemos nuestra mirada de las circunstancias, nuestra mirada del pecado, nuestra mirada de nosotros mismos, que dejemos de magnificar el dolor y el pecado que nos lleva a la muerte y que, Señor, volteemos a verte a ti, volteemos nuestra mirada y veamos a Cristo, aquel que fue crucificado, traspasado por nosotros, quien puede darnos vida, quien hoy, Señor, ha entregado también toda su sangre y que aún nos ha dado su espíritu para que nosotros podamos tener seguridad de que somos salvos. Hoy estamos orando por nuestros hermanos y que hoy haya un compromiso sabiendo que, Señor, tú estás ahí oyendo nuestra oración, pero también respondiendo, derrotando, derribando a nuestros enemigos, destruyéndolos por completo. Hoy, Señor, agradecemos por el llamado que has hecho a nuestra vida y nos ponemos delante de ti. Señor, gracias porque tú estás hablando a nuestra vida. Que en este momento, Señor, hables a cada uno de los que están aquí y, Señor, aún en sus casas mis hermanos puedan tener esa convicción. Los pongo en tus manos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden pasar a sus lugares. Dios les bendiga.